Y en esta tarde gloriosa que Dios nos da de vida, aquí estamos para escuchar su palabra. Así que estamos agradecidos con el Señor, verdaderamente agradecidos. Y queremos meditar en la palabra del Señor en esta tarde. Y esta vez lo hacemos en el Evangelio de Marcos, el capítulo número 4. Si hay un momento sagrado es este, porque es la palabra de Dios la que vamos a leer y en la que vamos a meditar. Capítulo número 4 del Evangelio según San Marcos. Y vamos a leer a partir del versículo número 35. Ya lo tienen, hermanos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Rabaoni, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Literalmente dice: ¿por qué son cobardes? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. A Marcos le gusta escribir, o le gustó escribir, o lo hizo de tal manera que encontramos diferentes, lo que se llama triadas, es decir, tres eventos juntos, uno tras otro, o los reagrupó de tal manera que son tres eventos que hablan lo mismo o traen una misma enseñanza. Y aquí entramos en la parte de la primera, porque serán tres veces, de tres barcas. Y más adelante en el capítulo 6 y en el capítulo 8 encontramos dos veces más barcas. Y en esas barcas el Señor va a traerles enseñanzas por el hecho de que ellos tenían o estaban aprendiendo la vida cristiana y no tenían todavía la solidez espiritual. Entonces estas tres barcas
servirán de enseñanza profunda para ellos. Y empezamos entonces con la primera de las 3 barcas. Ahora voy a leer el verso 35. Ese mismo día, caía ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad. Ahí igualmente la palabra sería un viento arremolineado, un viento fuerte que hacía que las olas de las 2 partes del bote entraran en el agua. Parece ser que ya en el Antiguo Testamento hay una cierta incompatibilidad entre Dios y el agua, o Dios y el mar. Había en aquellos días una idea en el Medio Oriente de que el mar era representado o como un símbolo de los poderes del caos y del mal, y que luchaban contra Dios. Y en el conjunto de las Escrituras, hermanos, encontramos las tinieblas y las aguas percibidos como elementos negativos, los cuales el mismo Dios debe ordenarlos. En algunas ocasiones los ordena, en otras ocasiones los divide, separa, hace que retrocedan. Hablando del mar, lo divide, lo hace retroceder para que pueda haber vida. Es decir, que como que el mar es ese símbolo de que está desparramado y puede impedir la vida, puede apagar la vida. Y si Dios no le da, o si el Señor no le pone orden a esa agua, a ese mar, a ese viento, pues más destruiría, destruiría, mataría más que dar vida. Dios debe controlarlos. Y las aguas siempre han sido un elemento que amenazador para el hombre. El viento y el mar pueden trastornar la creación. Y yo quisiera que vaya conmigo al libro de Génesis, el capítulo 1. Y ahí en este capítulo 1 encontramos en el verso 6: dijo entonces Dios: quiero que haya entre las aguas algo firme que las separe. Y al instante se hizo así. Dios puso algo firme entre las aguas, y la mitad de las aguas quedó abajo y la otra mitad quedó arriba. Al ver la belleza del firmamento, Dios le puso por nombre cielo, y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Dijo entonces Dios: quiero que las aguas que están debajo del cielo se junten en un solo lugar, eso es decir, los mares, y que aparezca lo seco. Y al instante se hizo así. Dios llamó tierra a lo seco y llamó mar a las aguas. Al ver Dios tal belleza, dijo: quiero que haya en la tierra árboles y plantas que den fruto y semilla. Y al instante se hizo así.
La tierra empieza, la Biblia o el Génesis empieza diciendo que la tierra era había un caos y que el Espíritu de Dios se movía, se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. Quiere decir que el planeta Tierra estaba tapado de agua. Ahora tratemos de imaginarnos de qué manera o cuánto poder Dios tuvo que usar para hacer que esas aguas se separaran para arriba y otra para abajo, y que dieran lugar a la tierra seca. Porque si no hay tierra seca, el hombre y los seres humanos o los animales no podrían vivir. Entonces, ¿qué hace Dios? Tiene que usar su poder omnipotente para decirle a las aguas que se retiren. Y estamos hablando de todo el planeta Tierra. Se puede imaginar los millones y millones de litros de aguas, metros cúbicos en todo el planeta. Y para que haya vida, Dios tiene que hablar y hablarle a las aguas y decirle: retírense de ese lado y pónganse de este lado para que haya tierra y para que haya vida. Por eso es que las aguas siempre representan eso como que impide la vida, como que se levanta contra Dios. Y el poder de Dios ahí para descubrir esa tierra y que haya sequedad y puedan los árboles crecer. Es un poder inimaginable. ¿Me están escuchando, hermanos? Es un poder inimaginable. Las aguas inferiores, las que quedan, la parte de abajo, van a darle vida a la tierra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? Que Dios tuvo que, de alguna manera, luchar, de alguna manera ordenar, de alguna manera mandar, porque las aguas por sí solas no se iban a retirar y no le iban a dar paso a la vida. Entonces Dios tenía que mandar con el poder de su palabra para que esas aguas se corrieran de su lugar. No podía haber vida de otra manera. Y como le digo, si Dios no ordena el agua, si Dios no ordena los mares, si Dios no ordena las nubes, no habría vida. Y cuando se desordenan las aguas, entonces hay naufragios. Cuando se desordenan las aguas, entonces hay, hermanos, lluvias que destruyen las semillas, plantaciones, inundaciones y producen muerte. Por eso Dios tiene que controlar las aguas para que puedan producir en otoño, en primavera, vida. Esto prueba que Dios controla las aguas. En el libro de Job, en el capítulo 38, dice así, y cito, y dice: cuando el mar brotó del seno de la tierra, ¿quién le puso compuertas para contenerlo? Yo le di una nube por vestido y la niebla por pañales. Yo le puse un límite al mar y cerré con llave sus compuertas. Y le dije: llegarás hasta aquí, de aquí no pasarás, aquí se romperán tus olas arrogantes. Teológicamente a estos versículos se le llama la interpretación teológica de las mareas que hay en el mar. Las mareas son las corrientes que hacen que el mar suba y baje. ¿Y quién le ayuda? O sea, Dios le puso una llave, dice, para que no se salga de su sitio. Pero esa llave está compuesta igualmente no solo en el mar, sino también el sol y la luna, que ayudan para que las mareas suban y bajen. Pero Dios dijo: de aquí no saldrás.
porque si sales, ahogarás el planeta y todos morirán. Entonces le puso llave y sus arrogantes olas salen, pero luego se mete de nuevo. Es una constante, ¿cómo decir? Metafóricamente hablando, es una constante batalla que Dios tiene que controlarlas, si no mataría a medio mundo. Y cuando están descontroladas, han matado a mucha gente. El Mar Rojo se opone, el Mar Rojo está ahí, se opone a la liberación del pueblo de Dios. Ahí está Moisés frente a él, pero se cierra, está cerrado para la liberación del pueblo de Dios. ¿Qué hace Dios? Tiene que cortar el mar en dos y lo tiene que abrir. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Partirlo, para que el plan de redención pueda llevar a cabo. Tiene que partir el mar en dos. Otra vez la batalla del mar. Ahora, la pregunta sería: ¿quién hace esto? ¿Quién puede controlar una tempestad? ¿Quién hizo que el mar se saliera de su lugar o las aguas salieran para que hubiera tierra y hubiera vida? ¿Quién hizo eso? Dios. Dios. Escuche bien esto: nadie más lo puede hacer. Yo le pregunto a usted: ¿quién puede controlar una tempestad? Solo Dios. Solo Dios. La comunidad donde Marcos pertenecía, cristiana, en el año 60 y tanto después de Cristo, que se escribió más o menos ahí, confiesa a Jesús, cree en Jesús como el Mesías, lo considera como un Mesías lleno del Espíritu Santo, porque Marco ha mostrado que el Espíritu vino sobre él. Pero ahora le va a mostrar Marcos a su comunidad, a su iglesia, que este hombre no es solo el carpintero de Galilea, porque el único que controla las tempestades es Dios. Vea el verso 38. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohada. La popa es la parte de atrás del bote. Y lo pusieron ahí al Señor porque quizás, por supuesto, estaba cansado, pero Jesús no era marinero, Jesús era carpintero. O sea, en otras palabras: Señor, mira, no molestes, siéntate por allá, que tú no sabes cómo funciona esto. Así que lo sentaron en la parte de atrás de la popa y el Señor se quedó, como dicen en Perú, tieso. Como algunos de ustedes están ahorita en la popa, tiesos. Jesús duerme. Duerme como dormía Jonás. La pregunta sería: ¿por qué Jesús estaba dormido? Hay algunas respuestas que las vamos a encontrar y vamos a dar. Pero hablando nosotros espiritualmente, ¿por qué Jesús estaba dormido en medio de una tal tempestad? Escuche lo que dice el Proverbio, el capítulo 3. Dice así: cuando te acuestes no tendrás temor. Si no tendrás temor. Si te acostarás y será dulce tu sueño. No temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado.
El Señor guardó toda la ley, vivió toda la palabra. El Señor se acostó a dormir tranquilo. Había una tempestad, pero Él dice: cuando te acuestes, acuéstate sin temor. Jesús estaba tranquilo, sabía que el mar no podría con Él. ¿Puede inundar la barca? Sí, claro, el Señor sabía que podía inundar la barca. Y las fuerzas del mal pueden amenazar la iglesia hasta casi hundirla. Sí, es verdad. Porque aquí también hay una representación de la iglesia. Y aquí está el punto, que la última ola, la ola con la letra mayúscula, la ola, aquella ola que va a hundir, la última, esa sí, esa entra y se acabó, se hunde. Nunca entrará en el barco del Señor. Esa que tiene que hundirla, nunca entrará. Entrará una, entrará otra, entrará, pero todas las que entren, ninguna la va a hundir. Y cuando venga la que va a hundirla, no entrará, porque nunca se hundirá el barco del Señor. Nunca. Y podrá llegar a tierra desmontada la embarcación, podrá llegar descompuesta, pero llegará, y con todos sus tripulantes. Por ello Jesús duerme seguro. El destino del mundo y de su iglesia están en sus manos. Por otro lado, pues nada, el Señor no quiere perderse esta experiencia. Y oiga bien, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está en el bote? En la popa. ¿Sabe qué significa eso? Que Jesús no está lejos, está ahí. Cuando se mueve el barco, Jesús no está lejos, está ahí. Pero tampoco quiere intervenir de una manera apresurada. Apenas viene el primer ventarrón, Él se pone de pie. Tampoco. Quiere que los marineros aprendan a hacer frente a la situación. Tienen que aprender. Los marineros deben trabajar, cierto, en medio de grandes dificultades muchas veces, pero siempre esperanzados que Dios les ayudará. Ahora, el Señor también sabe que nada, oiga bien esto, nada llega tan rápido como la desesperanza o el desaliento. Él sabe eso. Sabe que nada se contagia más rápido que la cobardía. Y así sucedió en el tiempo de Israel, cuando apareció Goliat. Dice la Biblia que todos estaban muertos del miedo. Hasta el propio Saúl. Se contagia la cobardía. Él lo sabe. Por eso que no va a dejar pasar mucho tiempo. Fíjense, dice: lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Creo que todos nosotros nos hemos preguntado alguna vez esta: Señor, ¿no te importa que estoy enfermo? ¿No te importa que tengo dolor? ¿No te importa, Señor, que no tengo trabajo? ¿No te importa mi sufrimiento? Creo que todos le hemos dicho algo así al Señor alguna vez. ¿No te importa, Señor? ¿Qué cree usted? ¿Le importa el Señor? ¿Le importa su vida? Ellos le dicen: Señor, ¿no te importa que perecemos o perezcamos? Hace un poco como Marta cuando le dijo: Señor, ¿no te importa que yo trabaje sola y que mi hermana no me ayude? Qué interpelación más curiosa y más
insultante. ¿No te importa, Señor, mi vida? Hay manera de estudiar la Biblia, y hay una manera que se llama la manera de la asimetría. Es decir, que se hacen comparaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento o situaciones que se dieron. Y vamos a responder con asimetría. Ahora, ¿te importa que perezcamos? ¿O te importa que nos muramos? ¿No te importa, Señor? Hagamos este trabajo ahora juntos y veamos Jesús y Jonás. Jesús se encuentra en un bote. Jonás se encuentra en un bote. Olvídense del pez por ahora. ¿Dónde está Jesús? Muy bien. ¿Dónde está Jonás? Los dos botes son sumergidos por una tormenta. ¿Está viendo la simetría? Los dos están siendo sumergidos por una tormenta. Jesús y Jonás, los dos dormían. ¿Se acuerdan que Jonás, que hace aquí dormilón, le dijeron: ¡Hey, dormilón! ¿Qué haces ahí? No, usted no, siga durmiendo. ¿Qué haces ahí durmiendo?, le dice. Entonces Jesús también se durmió. Los dos botes estaban a punto de perecer, a punto de hundirse. Las dos tormentas fueron calmadas por una intervención divina. ¿Cierto? En los dos relatos los marineros tenían miedo. Oigan bien, porque es irónico y cómo lo escribe de manera muy, ¿cómo se dice la palabra? Sarcástica la escribe Marcos. Fíjese que en las dos porciones, Jonás y Marco, si usted lee, y lo vamos a volver a leer, usted se va a dar cuenta que los discípulos se acobardaron cuando vino la tempestad. Y después, cuando la tempestad se calmó, dice la Biblia que los discípulos estaban llenos de miedo. No tuvieron miedo cuando hubo la tempestad, tuvieron miedo después de la tempestad. Y con Jonás pasa lo mismo. Tuvieron miedo, se llenaron de terror, dice, después de la tempestad. Es decir, que la cobardía le quitaba hasta el miedo. Imagínense la cobardía que tenían, que hasta el miedo se le iba. Y lo sentían después, cuando ya la cosa se había calmado. Es increíble. Pero los dos, tanto los marineros de acá como los de allí Marco, los dos sienten miedo después que todo se calmó. Y hasta ahí llega la simetría, porque después Jonás dijo: si me tiran al mar, si me ahogo, si muero ahogado, ustedes se salvarán y la tempestad se calmará. En otras palabras, Jonás les dijo: si ustedes me tiran en el mar, ustedes vivirán. Entonces ahí Jesús, vemos que Él no pide que lo tiren al mar. Y pareciera que Jonás tuviera más valentía, o tuviera más, yo qué sé, más compasión, y decía: no, miren, yo quiero que se salven, tírenme. ¿Quién de ustedes le pediría que lo tiraran al mar en una tormenta? Nadie. No, y a Jonás lo tiraron. Por último hubiera dicho: no, yo rigol. No, nada. No, yo rigol. Al agua lo tiraron.
Pero Jesús es más que Jonás. Escuche las palabras del evangelista Mateo en el capítulo 12. Él dice esto, el versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y le condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y oigan esto, y el Señor termina y les dice: mirad, mirad, alguien más grande que Jonás está aquí. Jesús dice: yo soy el verdadero Jonás. Escuchen esto, pongan mucha atención ahora. Yo soy el verdadero Jonás. Fui lanzado voluntariamente como Jonás en la tormenta más terrible y espantosa, y bajo las profundas olas de la ira de Dios. Y esta tormenta, la tormenta de las tormentas, oiga bien, no se calmó, no se calmó hasta que se llevó al Señor. Fue lanzado voluntariamente. La ira de Dios cayó sobre él. Y esa ira no se calmó, y esa tormenta no se calmó hasta que se lo llevó a la muerte. Escuche ahora lo que le voy a decir. Esta tormenta de la que Jesús fue lanzado es la única tormenta que nos puede ahogar eternamente. Y las demás tormentas que usted está viviendo o que viviremos no nos pueden hacer el daño que podía hacernos la tormenta de las tormentas. Las tormentitas no nos harán daño. Si Dios nos libró de la tormenta, no nos librará de las tormentitas. ¿Cuál es la más terrible? ¿La ira de Dios o alguna tormenta que tengamos en la vida? Y Él promete que un día calmará todas las tormentas para siempre. Por ello, nunca más le preguntemos al Señor la pregunta que le hicieron los discípulos: Señor, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa? En otras palabras, el Señor dice: no me importa. La tormenta de la ira de Dios me va a tragar por amor a ti.
me dices, no me importa. Las demás tormentitas, Él las calmará. Ya calmó la terrible. El que está en Cristo ya no es condenado, ni la ira de Dios está sobre él. Se calmó la tormenta. Cuánto nos ama el Señor, hermanos. Por eso nunca más le preguntemos al Señor si le importa nuestra vida o no. Las tormentitas son para enseñarnos, como la tormentita esta que están viviendo los discípulos. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jesús se levantó, el verso 39, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, sosiégate, enmudece. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Una tradición francesa me encanta porque dice: se hizo una tranquilidad total. El Salmo dice: a tu reprensión huyeron las aguas. Ante el estruendo de tu voz se dieron la fuga. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Por eso que las aguas se calmaron. Vea, Jesús no le dice: Padre. Hay ocasiones que Él le dice: Padre, te pido esto. Pero aquí, si usted lee, Él no dice: Padre, te pido que calmes. Sino que esta lección que quería darle el Señor era: yo soy Dios y yo voy a calmar esta tormenta. Viento, detente. Mar, tranquilo. Y todo se hizo una tranquilidad total. Y de la cobardía los discípulos pasaron al espanto, que Dios estaba ahí con ellos. A veces nosotros somos como Jacob allá en Betel, que suben y ángeles y bajan de escaleras, suben y bajan y ven visión y despierta. Dice: Señor, tú estás aquí, qué terrible es este lugar. Dios estaba aquí, dice, y yo no lo sabía. Dios está en tu barca. Escuche bien: si la tormenta de la ira de Dios ya no le amenaza porque usted su vida se la dio a Cristo, entonces las demás tormentitas, Él está en la popa. Esos barcos medían 8,5 metros de largo por 2,5 de ancho. No eran grandes, 8 metros, quizás de aquí al púlpito más o menos. Ahí está la popa, aquí están los discípulos. ¿Dónde está el Señor? En la columna ahí. ¿Está lejos? Él nunca está lejos. Él nunca está lejos. Nunca. El otro día estaba orando el Señor, orando y caminando. Empecé a llorar porque Él estaba ahí. Él estaba a mi lado, yo lo sé. Si me dirá, ¿cómo explica eso? No lo puedo explicar, pero Él estaba ahí, en la popa.
La creación es un siervo de Dios. La creación debe responderle a su amo cuando le da órdenes. Con palabras muy sencillas se levanta el Señor, no hace cosas raras, le dice como a un niñito: siéntese y deje de molestar. Así le dice. ¿Y qué dice la Biblia? El viento ¿qué? Cesó. ¿Pero saben por qué se asustaron ellos? Uno de los elementos por qué ellos se asustaron, dice que se hizo una tranquilidad total. ¿Cuántos de ustedes han estado en el mar donde ha habido viento fuerte? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Han visto cómo se mueve el mar? ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez cuando el mar deja el viento deja de soplar? Ya. ¿Y el mar se detiene? Necesita una media hora, una hora para que el mar finalmente se calme. Ahí el Señor le dijo al viento: detente. Y al mar: tranquilízate. Y el mar instantáneamente se quedó como una taza de leche. No siguió moviéndose, se quedó. Y eso los asustó, porque que se haya calmado el mar y que el viento y el mar empieza a calmarse de a poco y uno empieza a ver: sí, se está calmando. Es una cosa. Otra cosa que el viento se detuvo y el mar ¡chuc! Eso sí que hay que tener el corazón bien agarrado para ver un milagro como ese, hermano. ¿Han visto cómo le obedecen los elementos al Señor? Instantáneamente. Un océano furioso es incontrolable. Solo Dios lo controla. Solo Dios. Y luego dice el verso 40: ¿por qué están atemorizados? Pero la palabra es porque son cobardes. No tienen confianza, no tienen fe. Alto aquí, alto aquí. Un punto importante. Escuchen bien esto, mis queridos hermanos. Yo creo que esto es de aliento para nosotros. En primer lugar, Marcos va a ir, y vamos a ir viendo juntos con la ayuda del Señor, cómo el Evangelio de Marcos va mostrando el fracaso de los discípulos. En el capítulo 6 tenían la mente cerrada. En el capítulo 7 el Señor le dice: no comprendéis, soy falto de entendimiento. Capítulo 8: ¿por qué discuten del pan? ¿No entienden? ¿No tienen ojos? ¿No veis? Capítulo 8 le decía también, vino Pedro, le dijo: Señor, y empieza a reprenderlo: Señor, no vayas a morir en Jerusalén. El caos. El capítulo 9, Pedro interviene y dice: Señor, estamos aquí. Y yo cuando leí esta parte, voy a leerlo, me eché a reír. Dice, entonces, en el monte de transfiguración: Rabí, maestro, estamos aquí, hagamos 3 enramadas, porque apareció Moisés y Elías ahí en ese monte. Y dice el verso 6: porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Pedro, en lugar de callarse, ¿ha visto que hay gente que habla sin saber, pero igual habla? Así era Pedro. Entonces Pedro no sabía nada y no entendía nada. Dice: Señor, fíjate que hagamos, porque estaba aterrado. Fracaso, falta de discipulado. En el verso 19: generación incrédula, ¿hasta cuándo los voy a soportar cuando el niño endemoniado no los libera? Capítulo 10, se acercan al Señor y le dicen: Señor, ¿nos puedes dar una petición? ¿Cuál? Queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda, mi hermano y yo. ¿Qué petición, no? Capítulo 14, entonces el Señor lo halló a Pedro y a los demás
durmiendo. 3 veces otra vez, durmiendo en Getsemaní. Y en el capítulo 14 dice, verso 50, y todo lo abandonaron y huyeron. Y en el verso 72, al instante el gallo cantó por segunda vez. Y Pedro recordó las palabras del Señor. Aquí hay una tensión terrible, hermanos, entre todo lo que yo acabo de decirle y lo que dice, lo que ya hemos estudiado en el capítulo 4. Ve ahí el capítulo 4 de Marcos, el verso 11. Y le decía, a ustedes les es dado el misterio del reino, pero los que están afuera reciben todo por parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, oyendo oigan, pero no entiendan, y no sea que se les conviertan y sean perdonados sus pecados. Ustedes van a entender. Oiga, pero si acabo de darle versículos enteros al capítulo 14, donde entienden a medias y casi nada. Hay una tensión. Por un lado pueden entender y por otro lado no entienden a casi nada o a medias y hacen. Es que ese es el punto, ese es el discipulado, hermanos. Escuche bien, vamos aprendiendo de a poco, pero vamos aprendiendo. Vamos a cometer muchos errores. ¿Cuántos de ustedes han cometido errores desde que son cristianos? ¿Cuántos de ustedes han cometido errores desde que se casaron? No tienen para qué levantar la mano. Los conozco. Fracasan repetidamente. Me queda corto tiempo. Ya lleva tiempo aliar. Oiga bien, lleva tiempo aliar los propósitos de Dios con los propósitos de Dios en nuestra vida. Lleva tiempo. Y el verso 40 entonces viene la reprimenda. ¿Por qué están atemorizados? ¿Por qué son cobardes? Pero esta barca también prefigura las tribulaciones que vendrían a la vida de Jesús y a la vida de los discípulos. Dios está en esa barca, sin embargo, igual hay tormenta. Dios está en nuestra vida, igual habrán tormentas. Igual. Prefigura la vida de la iglesia, la vida del creyente, que no es porque Cristo está presente en nuestra vida que no habrán tormentas. El verdadero creyente debe seguir a Cristo a través de la pasión, la persecución y la muerte incluso. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué son cobardes? Y en otras palabras, lo que el Señor le dice: yo permito que mis amados pasen por tormentas. Dios tiene buenas razones cuando nos deja pasar por situaciones inexplicables. Tiene buenas razones. Decirse a sí mismo que si Dios me ama no me dejaría pasar por esta tormenta es un error. El verdadero reposo está en el centro de la perfecta voluntad de Dios para mí. Oiga esto: el verdadero reposo mío no está en hacer lo que a mí me parece bueno para mí, sino está en el centro de la perfecta voluntad de Dios. Ahí está el verdadero reposo para mi alma. Y su voluntad muchas veces sobrepasa de manera infinita, inexplicable, nuestra mente y nuestros planes. Ahí es donde entra la confianza. Por eso que el Señor dice: ¿por qué tienen miedo? ¿No tienen fe? ¿No tienen fe? Por eso Pablo decía a los romanos: nos gloriamos en las tribulaciones, porque es ahí donde aprendemos. El Señor está en la popa, ahí está Él, y a nosotros de tratar de que este barco no se hunda. Pero estamos en esa lucha y llevamos lucha y batallas y cuantas cosas quizás en la vida. Pero no se olvide que Él está ahí en la popa. Él está en la popa. Pero ¿por qué duerme? ¿Acaso no dice la Biblia: no se dormirá el que guarda a Israel? ¿Por qué duerme? Primero, porque es hombre, porque es enteramente hombre, porque estaba cansado. Segundo, porque confía en Dios, tiene confianza en su Padre. Y tercero, para que aprenda a los discípulos de alguna manera a pelear contra un viento. Pongan la fe en práctica. Y cuarto, prefigura su muerte.
se duerme, como si estuviera muerto, como si no estuviera. Tiene que morir antes de ir a predicar a los gentiles. El capítulo 5 va a hablar de Gadara, Decápolis, donde había muchos gentiles. Prefigura la muerte de Cristo. Sin mi muerte no hay predicación para los gentiles, porque del otro lado del lago y del mar de Galilea hay un mundo que está esperando, con el endemoniado representando a un mundo esclavo de Satanás. Para eso necesita morir el Señor. Terminamos. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y ahí donde la iglesia moderna no quiere tal privilegio. La iglesia contemporánea, en su mayoría, escuchen las predicaciones, en su mayoría evita el tema del sufrimiento. Lo evita. Hay un hermano que nosotros, muy cercano a nosotros, que escribió un libro recientemente en la casa de Mesón de la Biblia. Lo estaba dedicando, creo que lo estaba dedicando. Y el otro día fueron algunos hermanos nuestros y estuvieron allá con él. Escribió una sistemática teológica para la juventud. Y la casa que produce los libros, la Mesón de la Biblia, le hizo, hermano, le puso tropiezos. No, que esta palabra es muy fuerte. No, que los jóvenes no le va la palabra arrepentimiento. No, que esta palabra los puede traumar. No, que no hallaba qué hacer con el libro, que no se lo querían editar por causa de eso. Que no, que el sufrimiento aquí, no, que la iglesia contemporánea no habla de esto, no le gusta. Pero el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Las bendiciones es una cara, la otra cara también es presente, porque si no permite Dios cosas en nuestra vida, hermanos, es que es de la única. ¿Nunca se ha visto en el espejo lo rudo que es usted? ¿Nunca se ha visto en el espejo el corazón de piedra que usted tiene? ¿Nunca se lo ha visto? ¿Nunca se ha dado cuenta que usted se las arregla para pisotear a otros y no le importa un comino pisotear? Sí, no, es que a veces hay que subir la voz. Que este no es un cuento que le estoy contando, es la vida real. Dios quiere que nuestra vida sea recta. Y si Él ve que no somos rectos, Él va a poner la mano. ¿Acaso no es nuestro Padre? Claro. Entonces nos tiene que corregir. Ahora, ¿cómo corrige? Él verá, Él es Dios. Pero va a tener que disciplinarnos. Porque nosotros somos rudos. Diga, yo soy ruda y rudo. Pero yo soy rudo, yo soy duro, yo soy como piedra. Yo entiendo cuando me dan 10 euros. Uy, lo entiendo. Lo que no entiendo es cuando leo la Biblia ahí rápido, ya no entiendo ya. ¿No soy rudos? ¿No soy carnales? Claro que sí. Y por eso que Dios tiene que trabajar con nosotros. Por eso no lo hizo usted. Por eso no digo que son rudos. Le dije, yo soy rudo, yo soy rudo. Así tiene que decirlo. Yo soy ruda. Tengo un corazón duro que Dios tiene que partirlo. Sí. Así se comete el grave error de no advertirnos que la vida cristiana conlleva sufrimientos, dificultades. Pero termino y les digo esto, mis hermanos. La gran tormenta Dios ya la
la dominó. Las que permita en nuestras vidas son para nuestro bien. Y cuando su botecito, como dice el cántico, hay un cántico muy hermoso que habla de esto. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Él, mi vida está confiada en Él. No temeré, aunque mi barquillo se mueva. Él está en la popa. Y se le va a mover el bote, hermano. Se le va a mover, sí, se le va a mover. Usted va a ver olas, todo mojado y sacando agua, y que no se le hunda, y que no se le hunde, y viene otra, y todo mojado, y otra vez sacando agua, y viene, cuando ya viene, cuando sacó 4, vienen 3 al mismo tiempo, y el bote se tambalea, pero nunca entrará la ola que lo va a hundir, nunca entrará, porque Dios no lo permitirá. Dios no da más prueba de la que nosotros no podamos soportar. Quiera Dios que el reproche que el Señor le dice, no tienen fe, no sea de actualidad. Sí, no sea de actualidad, mis hermanos. Porque el Señor Jesús encontró fe en el paralítico y sus amigos cuando abrieron el techo. Va a encontrar fe en la mujer del flujo de sangre, va a encontrar fe en la mujer sirofenicia, va a encontrar fe en el ciego de Jericó, pero no encuentra fe ahí en sus discípulos. Y yo pregunto ahora, ¿encontrará fe el Hijo del Hombre cuando regrese? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Se va a ir revelando el Hijo de Dios. Ya se está revelando como Dios, hasta que en el capítulo 15 de este evangelio se revele totalmente, cuando el centurión grite y diga, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, las tormentas de la vida nunca cesarán mientras estemos aquí en la tierra, pero nunca las tormentas que tú permitas en nuestra vida serán para destruirnos. Todo lo contrario, esas tormentas producirán en nosotros carácter, esperanza, gozo, madurez, estabilidad, dependencia de Dios. Nuestra fe debe ser probada y saldrá más brillante que el oro. Señor, es verdad que necesitamos afrontar las tormentas en la vida, no como desastres, sino como oportunidades de ver el poder transformador de Dios que opera en nuestras vidas. Pero en medio de esas tormentas, siempre teniendo fresco en nuestro corazón, Señor, que la gran tormenta que debía destruirnos para siempre ya ha sido neutralizada. Por lo tanto, no existe tormenta que pueda ya destruirnos. Señor, te damos gracias. No estás lejos de nosotros. Las lágrimas que podamos derramar, las batallas, las tristezas que podamos tener, las ves, las puedes ver porque estás en la popa. Y no se trata que duermas porque no te interese nuestra vida. Se trata de que nuestra fe se desarrolle, que nuestra vida pueda crecer, que nuestras raíces sean profundas.
los sufrimientos y las lágrimas, tú las pasaste ya, Señor. Las entiendes, comprendes. Ven ahora a traer consolación. Ven ahora, Señor, a traer fortaleza en la tormenta que podamos estar pasando, teniendo en cuenta que nos has amado tanto, que la tormenta de la ira de Dios te llevó a la muerte. Que nos has amado tanto, Señor, que ya hemos sido liberados de esa terrible tormenta. ¿Cómo no nos librarás de las demás pequeñitas? Gracias te damos por tu palabra. Gracias por recordarnos. Y tú nos dices en esta mañana: hijo mío, hija mía, no te olvides. 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 Nunca te olvides. No te olvides que si tú me amas, yo estoy en la popa contigo, en tu barquilla, y no voy a permitir que el mar te destruya. Voy a permitir que tu fe crezca. Voy a intervenir en el momento que debo intervenir. Mientras tanto, yo te pregunto en esta mañana: ¿qué? ¿No tienes fe? ¿No tienes fe?